Bueno, en este caso, para no detenerme y cumplir con los tiempos, os voy a hablar acerca de la inversión en un vehículo eléctrico y comentar una serie de claves de cara a su amortización. Es decir, estamos pensando en, por ejemplo, una empresa que dispone de una flota de vehículos y que se plantea la decisión de actualizar dicha flota para pasarse al vehículo eléctrico. Pues vamos a hablar en qué factores, en qué criterios debo fijarme para poder cuantificar realmente la inversión y la amortización de dicha decisión. Bien, para ello vamos a ver 5 puntos. Un primer punto en el que hablaremos del coste de un vehículo eléctrico y su equivalente de combustión. Voy a estar continuamente hablando siempre del homólogo en motor de combustión. Hablaremos de un análisis de consumo, comentaremos los costes derivados de la recarga eléctrica versus a un repostaje de combustible. Nos meteremos ya en la parte de amortización con las claves en ese sentido y concluiremos o terminaremos con una serie de conclusiones finales. Para ello voy a plantearos un caso práctico directamente. Vamos a comparar dos vehículos que son los mismos vehículos que hace un tiempecillo hablamos en una webinar, también en el 3IE, acerca de la eficiencia energética de los vehículos eléctricos. Luego os dejaré el link por si queréis repasarlo a los que estuvisteis con nosotros o los que no pudieseis asistir, que pudieseis echarle un vistacillo y entender algunos conceptos de los que también vamos a hablar hoy. Pues en este caso en concreto, vamos a comparar dos modelos de Volkswagen, en este caso un Volkswagen Golf diésel 2.0 de 110 kilovatios y lo vamos a comparar con su casi equivalente Volkswagen ID3 de este año en la versión Pro. Si os fijáis, he puesto ahí las características técnicas del vehículo, solo unas cuantas que son las más importantes para esta webinar, en la cual vamos a ver que de potencias vamos prácticamente igual, 110 frente a 107 kilovatios. Estamos hablando de un vehículo que de dimensiones son muy parecidos, que tiene un coeficiente aerodinámico que sabéis que en el ámbito del vehículo eléctrico es muy importante, bastante similar, un pelín mejor en el caso del ID3. Fijaros que ya los fabricantes empiezan a meter el factor o el tercer factor decimal para que veáis lo importante que es esa eficiencia aerodinámica en los vehículos de forma actual. Y otro dato interesante para comparar es el peso, la tara o el peso en vacío del vehículo, donde tenemos para un vehículo de combustión de este calibre una tara de 1.390 kilogramos frente a 1.730 kilos de su equivalente eléctrico. Ya sabemos que por mucho que vamos a quitar muchos componentes asociados al motor de combustión, pues tenemos un lastre que se denomina pack de baterías, que lo que va a generar es un aumento de peso y, por tanto, de consumo en este tipo de vehículos. Veremos cómo penaliza o deja de penalizar este aumento de peso. En esta webinar vamos a hablar mucho de consumos porque nos va a dar la autonomía y nos va a dar el coste de uso de este vehículo. Y si os fijáis, el fabricante indica un consumo, siempre va conforme al ciclo WLTP, de 4,40 litros a los 100 kilogramos y en el caso del modelo eléctrico define en ciclo combinado WLTP nuevamente 15,60 kilovatios hora a los 100. Luego haremos el paso de litros a los 100 a kilovatios hora a los 100, pero todo vehículo eléctrico va a estar definido su consumo siempre en términos energéticos. Por eso empleamos la unidad kilovatios hora y lo vamos a identificar con respecto a una distancia recorrida igual a 100 kilómetros para hacer equivalentes o poder comparar ambos números. Para mayor datos, este vehículo de combustión posee un depósito de 50 litros y el equivalente en depósito, en este caso de capacidad del pack de baterías, del ID3, pues dispone de 58 kilovatios hora netos, es decir, lo que realmente el usuario puede aprovechar del total de la energía almacenada en la batería, que en este caso son 62 kilovatios. Y uno de los temas más importantes, que es el precio. Este vehículo, impuestos incluidos, el de combustión, está en torno a los 33.000 euros y el equivalente eléctrico, el ID3, está en casi 38.000 euros. Todo el mundo sabe que un vehículo eléctrico a día de hoy posee un coste superior a los vehículos de combustión, entre otras cosas, por la capacidad productiva. Es decir, a medida que vayamos aumentando la producción de vehículos eléctricos y cada vez tengamos más vehículos eléctricos en el mercado, como ha pasado con los vehículos de combustión, su precio va a ir cayendo poco a poco. Bien, con eso analizamos un par de factores más o un par de parámetros más importantes. Habíamos dicho el tema de la tara, el peso en vacío de los vehículos, donde tenemos 340 kilos más en el caso del vehículo eléctrico.
Los consumos WLTP, que luego nos pararemos un poquito más en profundidad, aquí ya tenéis la analogía, la equivalencia en kilovatios hora. Fijaros que el Golf en ciclo combinado posee en torno a 14 kilovatios hora a los 100 frente a los 15,60 kilovatios hora a los 100. Es decir, que el ID3, siendo un vehículo un poquito más pesado, consume en términos energéticos un poco más que el modelo de combustión. La autonomía detallada por el fabricante, siempre según el ciclo WLTP, para el vehículo de combustión, considerando su depósito de 50 litros, superaría los 1000 kilómetros de autonomía. Ya sabemos que es un poquito menos en la realidad, luego comentaremos algunas diferencias entre el ciclo y la realidad, frente a una autonomía indicada por el fabricante del ID3, Volkswagen ID3, de 423 kilómetros. Siempre, insisto, según el ciclo WLTP. Con estos precios, sin impuestos incluidos, tenemos un sobrecoste del vehículo eléctrico de 4.635 euros. Y si además consideramos la necesidad de instalar un wallbox, es decir, un punto de recarga, para que yo en mi garaje particular o en mi parking de mi edificio yo pueda cargar el vehículo eléctrico, tomando una media de en torno a 1.200 euros de ese wallbox, significa que para este modelo o para esta comparativa tenemos un sobrecoste de prácticamente 6.000 euros de diferencia debido a comprar un vehículo eléctrico frente a su equivalente de combustión. Obviamente, si me voy a modelos más económicos de combustión, como por ejemplo puede ser el Ford Focus, el 1,5 litros, por ejemplo, TDI, que tiene un precio de 22.500 euros, pues estamos hablando que entonces el sobrecoste, si veis la diferencia entre 22.000 y 33.000, serían 10.000 euros adicionales, por tanto nos iríamos a un sobrecoste de 15.000 euros. Al final, este es un ejemplo práctico para significar o para explicar realmente estas claves de la amortización, pero uno de los fundamentos va a ser cuál es la flota de vehículos térmicos que tengo inicialmente y a qué flota de vehículos eléctricos voy a irme para poder calcular ese sobrecoste, ¿vale? Como os decía antes, aquí os dejo el link de la webinar que hicimos en el 3IE acerca de eficiencia energética de un vehículo eléctrico, en la que hablamos precisamente de estas conversiones de kilovatios hora a litros a los 100, por si tenéis algún tipo de duda. Como os decía, a la hora de pensar en amortizaciones, a la hora de decidir si me compensa o no un cierto vehículo eléctrico, es fundamental analizar los consumos. Y para poder analizar los consumos, sobre todo de forma comparativa entre un modelo y otro, lo más adecuado es siempre acudir al ciclo WLTP. ¿Por qué? Porque es un ciclo armonizado, porque es un ensayo que se hace en un laboratorio homologado, en este caso en España lo hacemos en el INTA, y me va a permitir poder comparar un vehículo con otro en cuanto a datos de consumo y autonomía cuando se están ensayando aproximadamente las mismas condiciones. Bien, pues este ciclo WLTP tiene una gran ventaja. Por un lado, de cara a un ingeniero que se va a dedicar al diseño de vehículos, me está dando un montón de datos estadísticos que tengo además de forma gratuita de formas y perfiles de conducción de conductores en Europa. Con lo cual me está diciendo qué velocidades suele tener en función de los diversos escenarios de conducción que vamos a ver ahora, cuáles son los valores de aceleración que habitualmente tienen estos conductores, qué valores de frenada y por tanto de regeneración van a tener en función de los distintos perfiles, y me va a dar muchísima información útil que me va a permitir hacer un diseño previo de mi vehículo eléctrico y saber en función de la autonomía que yo requiero, pues cuántos kilovatios hora, por ejemplo, necesito de pack de batería. Pues bien, centrándonos en el tema, ese ciclo WLTP lo que establece son 4 perfiles de conducción. Un perfil low, medium, high y extra high, que básicamente va a coincidir con un tráfico urbano, con una situación dinámica extraurbana, con una conducción en carretera nacional y finalmente una conducción en autovía o autopista. De esta manera, yo voy a poder calcular o voy a poder tomar los datos por parte del fabricante de los consumos y de la autonomía en función de los perfiles de velocidad, es decir, en función del uso que yo le quiera dar a mi vehículo. Es importante destacar que este ciclo WLTP, que tiene una duración de 23 kilómetros, si os fijáis, un 33% del tiempo lo recorre en urbano, un 24% del tiempo lo hace en extrarradio, un 25% del tiempo lo hace en carretera nacional y un 18% restante lo haría en autopista
o en autovía. Con estas velocidades medias que os dejo aquí para que tengáis un orden de magnitud y con estas aceleraciones en términos de G, que es de efecto profesional cuando hablamos de aceleraciones, donde nos va a marcar cuál es la aceleración máxima que se tiene en consideración en este ciclo. Que si os fijáis, la máxima alcanza los 0,17 Gs, que es una aceleración bastante moderada, pero resulta que es una de las medias de aceleraciones que tienen los ciudadanos o los conductores europeos cuando están circulando con sus vehículos. Pues bien, ¿con esto qué obtengo? Pues fijaros, con esto obtengo unos datos de consumo en función del uso, ¿vale? Ya lo he trasladado, en vez de hablar de ciclos low, high y demás, lo traslado a situaciones dinámicas de conducción. Pues fijaros, yo tengo aquí ahora los consumos que tiene cada uno de los modelos en función de la situación dinámica. Y en este caso ya lo he pasado directamente a kilovatios hora a los 100 para poder tener una equivalencia fácilmente entendible. Si os fijáis, en urbano, el Golf tiene un consumo de 20 kilovatios hora, frente a casi 14 en este urbano, prácticamente 12, fijaros el descenso en carretera nacional, aumenta hasta 14,5 en autopista y tiene finalmente un consumo combinado de todo el ciclo, que es lo que normalmente publicita el fabricante del vehículo, que son de 14,21 kilovatios hora. Frente, fijaros, a 13,5 kilovatios hora a los 100 del ID3 en urbano, un 13,63 extraurbano, un 14,29 en carretera nacional, un 18,64 en autopista y finalmente un 15,60, como veíamos antes, en combinado. Es decir, que fijaros que un vehículo eléctrico en ciclo urbano es bastante más eficiente que su homólogo de combustión. En cambio, cuando estamos en este urbano, tienen consumos muy parecidos. Este modelo en concreto se siente muy cómodo, fijaros, circulando por carretera nacional frente a un poquito más de consumo que tiene el eléctrico y luego siempre vamos a ver una penalización en vehículos eléctricos cuando están circulando por autopista. Por ese motivo, cuando muchas veces periodistas del motor o revistas del motor hacen comparativas de consumo con respecto al ciclo WLTP y prueban el vehículo eléctrico en autopista, se quejan de que la autonomía que obtienen es significativamente inferior a lo que marca el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante lo que está marcando es un consumo combinado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo circulo en autopista estoy trabajando en alto régimen de motor y tengo un consumo, por tanto una eficiencia un poquito menor. Es decir, un consumo mayor como consecuencia de una menor eficiencia. Bien. Estos datos es importante tenerlos siempre en perspectiva en función del peso del vehículo. Si os fijáis, aerodinámicamente son muy parecidos, en cuanto a dimensiones son muy parecidos, pero tenemos una penalización de 340 kilos en el tema del eléctrico. ¿Esto qué significa? Que podemos hacer un calculillo rápido de manera que obtenemos un consumo cada 100 kilos del modelo de combustión de en torno a 1 kilovatios hora, frente a 0,9 kilovatios hora cada 100 kilos de peso del vehículo eléctrico. Con lo cual, al final, sí que es verdad que tenemos una eficiencia mayor en el vehículo eléctrico que con respecto al vehículo de combustión. ¿Con esto dónde llegamos? A calcular lo que nos cuesta repostar de combustible un vehículo de combustión frente a lo que me va a costar la recarga eléctrica del vehículo eléctrico. Para ello, ¿en qué me voy a basar? Pues me voy al último precio que tenemos disponible, precios medios del combustible diésel, que en este caso está en 1,26 euros por litro de diésel en este caso, y por otro lado voy a comparar la factura eléctrica que tenemos hoy en día. No voy a entrar en todos los movimientos, subidas, bajadas y máximos históricos que estamos teniendo y me voy a ir a la factura de julio, en este caso es la factura que yo pago en mi casa, ¿de acuerdo? En donde tenemos pues cada uno de los peajes, tanto por potencia consumida como finalmente por la energía consumida, ¿de acuerdo? Potencia, como bien sabéis, en kilovatios y energía en kilovatios hora. Pues bien, con estos datos yo puedo calcular, si os fijáis, en base a los consumos que tengo WLTP del vehículo de combustión, el coste que me cuesta cada 100 kilómetros recorridos, ¿de acuerdo? Con este coste de 1,26 euros por litro, yo calculo que, fijaros, si circulo en urbano, tengo un coste de combustible de 7,81 euros cada 100 kilómetros. Si me voy a exturbano, tengo 5,42. Voy a 4,66 en carretera nacional, baja bastante. En autopista subo hasta 5,67, teniendo un ciclo combinado al final de 5,54 euros cada 100 kilómetros. Y si me voy al coste para recorrer los mismos kilómetros, pero
debido a una recarga por medio de un wallbox o una estación de recarga, y considerando un coste medio de la energía que sale de esta tabla de cálculos de energía y potencia de en torno a 0,15 euros por kilovatios hora y considerando un rendimiento del cargador, recordar siempre que toda estación de recarga tiene un rendimiento, con lo cual de la energía consumida, de media un 94% somos capaces de transmitírsela al vehículo. Y luego el vehículo tendrá su eficiencia determinada por medio de ese cargador onboard, como ya sabéis. Pues fijaros, si yo hago ese calculillo, llego a que el coste en euros a los 100 kilómetros en urbano es de 2,12, exurbano prácticamente igual, 2,13, carretera nacional 2,23, me voy a casi los 3 euros por cada 100 kilómetros en autopista y finalmente a un consumo combinado de 2,44 euros a los 100. Lo que significa, si os fijáis en esta última columna de aquí, que tengo un ahorro en urbano de 5,70 euros cada 100 kilómetros, 3,29 en este urbano, 2,43 en carretera nacional, 2,76 en autopista y finalmente un ahorro en ciclo combinado de 3,11 euros a los 100. Si esto lo representamos en una gráfica que quizás entienda un poquito mejor y así me dejo de tanto número, vais a poder ver en función de los perfiles de conducción, urbano, exurbano, carretera nacional, autopista y combinado, unas barras que tienen que, o que significan, mejor dicho, el coste de euros cada 100 kilogramos en función de estos perfiles de conducción. Con lo cual vais a ver dónde están las mayores diferencias de consumo en términos energéticos, siempre en euro cada 100 kilómetros, y dónde tengo quizás las menos diferencias. Por tanto, considerando únicamente el coste energético del consumo de estos vehículos, como habíamos visto antes, yo necesito amortizar prácticamente 6.000 euros de diferencia. Con lo cual, considerando 5 años de amortización, implica que necesito amortizar en torno a 1.167 euros cada año. Con lo cual, ¿cuántos kilómetros necesito hacer al año para amortizar la compra de una flota, por ejemplo, de vehículos eléctricos en estos 5 años que estoy considerando? Pues fijaros, necesito recorrer prácticamente 20.000 kilómetros en urbano para amortizarlo, 35.000 en este urbano, 48.000 en carretera nacional, 42.000 en autopista o un ciclo combinado o un dato combinado medio de 37.000 kilómetros para ser capaz de amortizar en 5 años la decisión de compra de una flota, en este caso de vehículos eléctricos. Bien. Con lo cual, en cuanto a conclusiones finales, a la hora de adoptar la decisión de la compra de un vehículo eléctrico, ya sea para uso particular, empresarial o para una flota de vehículos, es fundamental decidir el objetivo de vehículo, es decir, en qué perfiles de conducción, en qué situación voy a utilizar mi vehículo, que puede ser un vehículo utilitario para ciudad, para ir al trabajo, por ejemplo, puede ser un vehículo particular para ir a trabajar, pero tengo un trayecto mayoritariamente por autovía o autopista. Tengo una flota de reparto de última milla o una flota de reparto para tener una logística entre ciudades, cambia por completo el uso y por tanto los consumos, un servicio de taxi, un vehículo, por ejemplo, para mantenimiento en parques eólicos que voy a tener un consumo inmensamente más grande, pues en función del objetivo del vehículo yo voy a analizar realmente los consumos que voy a tener. ¿Y qué conclusiones puedo obtener? Pues fijaros que un vehículo eléctrico es mucho más eficiente en trayectos urbanos o exurbanos que en el resto de perfiles WLTP, es decir, carretera nacional, autovía o autopista, con lo que es una óptima alternativa al vehículo de combustión en términos económicos. Esto implica un aumento de la autonomía de en torno a un 10 o un 15% respecto a lo marcado conforme al ciclo WLTP. ¿Qué sucede en trayectos a alta velocidad? Es decir, por autovía o autopista. Pues que yo tengo al final un descenso de la autonomía debido a que tengo un consumo mayor. Y podemos afirmar que de forma media, pues tenemos una autonomía que se reduce en torno a un 15 o un 20% respecto a lo marcado por el fabricante conforme al ciclo WLTP. En conclusión, sin considerar las ayudas estatales que actualmente tenemos para la compra de vehículos eléctricos, el Móvil 3, que de hecho en la jornada de ayer se comentó en diversas ponencias y en diversos comentarios, unido a que voy a tener un descenso en el coste del mantenimiento en un vehículo eléctrico que está tasado en torno a un 50%
menos de coste de mantenimiento, y para que tengáis un orden de magnitud, significa que me estoy ahorrando en mi flota de vehículos eléctricos por cada uno de los vehículos entre 0,50 céntimos, perdón, entre 50 céntimos y 1 euro cada 100 kilómetros, pues yo al final, gracias a la eficiencia de los motores eléctricos de tracción en comparación con los motores de combustión, logro un ahorro únicamente en términos energéticos en el coste por kilómetro que podéis ver en la tabla. Es decir, soy capaz de ahorrar un 73% en urbano con respecto a un vehículo de combustión, un 61% en exurbano, un 52% en carretera nacional, un 49% por autopista y finalmente un 56% en ciclo combinado. Por tanto, en función del coste de vehículo o flota de vehículos, en función de los años de amortización requeridos y en función, sobre todo, del uso del vehículo, es posible calcular la jornada de trabajo necesaria para amortizar la inversión en un vehículo eléctrico con respecto al vehículo de combustión equivalente que tenemos actualmente. Muy bien, pues hasta aquí mi ponencia. Espero que os haya resultado interesante y nada, cualquier duda, consulta o pregunta, como bien comentaba Pablo por el chat, lo podéis formular y procuraré responderos a todos en la medida de lo posible.